Bueno, pues una semana más comienza aquí en Radio Libertad el mejor programa, sin ninguna duda, del motor. Hay otros más descargados, hay otros más escuchados, pero aquí es en el que mejor nos lo pasamos y en el que traemos los invitados de más calidad. Antonio Guzmán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Y calurosas, porque es que de verdad lo de Madrid es algo insoportable. Y hoy aflojó un poquito, pero... Dios mío, hace calor en verano, nos vamos a la mierda, ¿no? Sí, Miguel Ángel Linares, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, la gente además no sabe conducir, es como terrible. O sea. ¿Sabéis cuánto he tardado hoy de la Plaza de Colón a San Lorenzo del Escorial? 2 horas y media, porque alguien ha tenido la brillante idea, la carretera esta que pasa por delante del Valle de los Caídos. Cuelgamuros. No, de los Caídos, perdóname que te corrija. De los caídos de Cuelgamuros. Bueno, alguien ha tenido la brillante idea, no sé quién es, si es algún ayuntamiento, No, si es Patrimonio Nacional, si es la No, Administración ahí Central, es el ayuntamiento. El ayuntamiento, que había que desbrozar los laterales de la carretera de Guadalajara. No, eso es el mismo. 40 minutos parado. O sea que hace calor en verano, la gente no sabe conducir Sí. y no saben desbrozar en verano tampoco. Tres verdades Sí. en un momento. exclusivas que damos aquí. O sea, no, terrible, terrible. En Radio Libertad se dicen las verdades siempre. Totalmente. Desde Y en Luis del libertad. Pino por la mañana hasta Biosca y compañía después. Eduardo Sánchez, becario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches. Muy bien. Qué muy veraniego bien. te veo, ¿eh? Porque Es además que- la cámara no capta lo que es debajo de la mesa porque me ha venido el tío en bermudas. Pantalón corto, enseñando la canilla, no puede ser. Ex director de comunicación de Nissan con camiseta de Honda. Esto, Eso es ya, lo que las tiene. cosas Eso no lo están tiene que fatales. contarnos, ¿eh? Bueno, la jubilación te permite hacer una serie de cosas que... A la que jubilación te llegan ciertas cosas a la cabeza. Claro que sí, claro que sí. Luego el señor David Cantarero en el control, que hace que todo esto suene bien. Que también está en bermudas, pletórico, también lleva bermudas. Y pletórico, porque su equipo, el Club Atlético de Madrid, pues ha pasado a la siguiente ronda del Mundial de Clubes. ¿Pero por qué? Esto llamado, también tu equipo. Con lo bien que has empezado. Sí, pero que lo llamamos originalmente Ramón de Carranza o ¿cómo se llama el otro? El otro... Teresa Herrera, Sí, estos trofeos de verano, pero yo creo que cuando se asiente esto nos va a molar, porque van a ser los equipos En cuanto lo gordos. gane el Madrid te va a molar. Y va a coger entidad. Bueno, no sé, porque hoy además estoy un poco enfadado porque me ha llegado por el Instagram y estas cosas que Luka Modric, nuestro Luquita, ese señor mayor que tanta satisfacción nos ha dado, puede firmar por el Milan. O sea, fatal. Absolutamente, Porque el podría Milan decirlo. se sienta en la misma mesa que el Madrid. Bueno, Igual, no, exactamente igual que el Bayern Múnich. Últimamente Sí, menos. sí. Y No, eso, bueno. Y eso que es el segundo en Y Champions. falleció Berlusconi y tal, pero Adriano Galliani. Pero- a ver, Marco Van Basten. O sea, nosotros que ya tenemos, iba a decir, peinamos canas, pero cada vez peinamos menos. Pero a ver, el fondo sur de esta mesa me tiene que explicar una cosa. Sí. Modric se despide. Sí. Modric sigue jugando en el Madrid. Claro, Se porque despedía del Bernabéu. se despidió del Bernabéu. Claro, o sea, no, es que las leyendas nosotros le damos un tratamiento, no como otras leyendas, que hay porteros maravillosos que han estado en unos equipos, Como que luego Raúl y tienen una placa y que le escupen A ver, y la pintan y no sé qué. o sea que no, los no, perdóname. Te lo voy a O sea, decir que los despedís como Dios manda, quiero decir, como Casillas y a Raúl. como a Correa, Pero en el Atlético de Madrid. dices el topo. Sí, a ese, ¿Qué ¿no? daño hizo ese hombre? Y bueno, y Para Rulo, nada. bueno, Pero Rulo, entonces pues, ahora juega el torneo este Bueno, oye. y luego ficha con el Madrid. Vamos a dejar que el programa de fútbol es por la noche. ¿Qué nivel de invitados? Y además hoy Nivelazo. con una empresa que a mí me interesa muchísimo porque cuando hablamos con marcas, cuando La número hablamos con uno. responsables, pero cuando hablamos con responsables de producto, de comunicación, todo el mundo coincide en lo mismo. ¿Cómo está el mercado? Mal. Está mal, vale, somos un mercado de 1 millón de coches en España, tal, pero la gente tiene dudas. Eso es. ¿Qué hago? ¿Me compro un coche? ¿No me lo compro? ¿Qué me compro? ¿Qué hago? ¿Qué tecnología? ¿Diésel? Pues el diésel es el demonio. ¿Gasolina? No sé si me lo van a permitir. ¿Eléctrico? La autonomía. ¿Híbrido? Es todo un Cristo. Ujú. Y entonces hay empresas que te dan con la tecla y dices, oye, no tienes por qué comprarte un coche, que es la segunda inversión más gorda que haces en tu vida después de tu casa.
¿por qué comprarte un coche? Que además es una de las inversiones, y me va a perdonar las marcas, más, entre muchas Gastos. comillas, ruinosas, porque al final sale el coche del concesionario y has palmado pasta. El segundo gasto. Claro. Y hay empresas pues que te ofrecen otras opciones. Antonio, cuéntanos. Pues tenemos la suerte de contar con David Enche, que es el director de comunicación de Ayvens España, entre otras, Y sostenibilidad. y sostenibilidad, entre otras muchas Sí. facetas. Que me gusta a mí esa palabra, ¿eh? Y como yo me gusta decir, O rojo. una empresa que aboga por facilitar la movilidad, tanto a empresas como particulares, que parece fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo. Sobre todo ahora que hay tantas opciones, tantos vehículos diferentes, tecnologías diferentes, y en un momento de incertidumbre, que hay mucha gente que no sabe qué hacer, ¿no? Pues contamos Eso es. con estas empresas que lo que hacen es facilitarte la movilidad y además con una serie de servicios muy interesante, y hoy vienen a contarlo. Bienvenido, David. Muchas gracias. Bien hallado. Y bueno, pues Para además, que la gente se sitúe un poco, habéis cambiado de nombre. eso es. Correcto. Ayvens es la fusión a nivel mundial de ALD Automotive y LeasePlan, que eran dos de los principales operadores de movilidad, o de renting, vaya, a nivel mundial, y eran dos de los principales en España. Sí, en muchos atascos y en semáforos tienes delante la placa de matrícula del coche de delante, ALD o LeasePlan. Sí, O sea, sí, sí. Y ahora Ayvens, claro. También. Que además de un color agua marina precioso. Eso es. ¿Qué hace Ayvens? Ayvens. Pues Ayvens facilita. Ayvens es una empresa, vamos a ver, Ayvens es una empresa de movilidad, pero por simplificar un poco, Ayvens es sobre todo su principal producto es el renting de vehículos, ¿vale? Que es un alquiler de larga duración, a largo plazo, con todo incluido. Cuando dices todo incluido, ¿qué es todo incluido? Neumáticos, mantenimiento, seguro, todo, menos la gasolina o la energía. Y la ITV no, porque no llega. Y la ITV no, porque no llega. Bueno, si haces una extensión, a lo mejor la ITV también. ¿Así? Sí. ¿Hasta cuántos años puedes mantenerlo? Yo creo que 1 o 2, depende del vehículo, depende de los kilómetros que lleves, pero sí 1 o 2 puedes hacerse. Y el cliente tipo de una empresa como la vuestra es, entiendo, la empresa. No. ¿No? Esto hace mucho tiempo. Yo te cuento cómo es la evolución del renting en España, que arrancó hace exactamente 40 años y que nosotros, de hecho, este año... 40 años. Sí, de Pues hecho os vamos parece a... una cosa muy moderna. Bueno, y lo es, porque 40 años no es nada, que decía el tango, También ¿no? es verdad. Decía 20, pero bueno, multiplicamos por 2 y estamos en las mismas. Entonces, hace 40 años el renting llegó a España y llegó sobre todo de la mano de multinacionales que tenían este servicio en otros países donde había empezado ya, pues por ejemplo Holanda, que es bastante pionero, Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera. Entonces demandaban este servicio en España. Y vino, entonces la primera fue LeasePlan, la segunda fue LD, un poquito después, y vinieron. Y entonces lo que hacían era sobre todo poner coches para multinacionales y compuestos muy de representación. Eran los típicos coches de ejecutivo, que era lo que pensábamos en el renting hace 10 años o 15 años cuando nos preguntaban por el renting. ¿No? Pues era el coche del consejero delegado, el director financiero, etcétera. Eso es. ¿Vale? A continuación empezaron a usarlo para grandes multinacionales, pero empezaron a usarlo para trabajar, que es para lo que realmente el renting se usa de manera cotidiana, ¿no? Y entonces ahí tienes servicios técnicos, ahí tienes reparto, ahí tienes comerciales, ahí tienes tal. Un poco más adelante se hizo popular entre las grandes empresas españolas, porque era una solución que, digamos que desde el punto de vista fiscal y sobre todo desde el punto de vista de operativa, era muy ventajoso con respecto al leasing, que era el leasing o la financiación directa, eran las únicas herramientas que había en el momento para hacerse con un coche si no querías pagarle al contado, ¿no? Y entonces para las empresas que evidentemente no tenían que hacer eso, era lo que había. Continuamos un poco más para adelante y entonces se empezó a hacer popular no solo entre las grandes empresas españolas y las multinacionales, sino también entre las empresas normales. Un poco Las más pymes. adelante, claro. Luego vinieron las pymes, hace unos cuantos años vinieron los autónomos y hace 5 o 6 años estamos ya embarcados completamente con los particulares, con lo cual no hay una categoría de cliente. Es verdad que cada uno tiene sus particularidades y las ofertas difieren un poco unas de otras, pero un renting, además, tú sabes que los fabricantes, un porcentaje muy alto de las ocasiones, sus propios vehículos, sus propios productos los ofrecen en renting. O sea que es algo ya perfectamente, digamos que asumido. Además, como tú bien has dicho, igual que compras una casa y tiene una revalorización, los coches tienen una depreciación.
¿vale? La compra directa pues puede ser interesante o puede no ser interesante. Siempre es bueno ver alternativas porque al final lo que se ha convertido, y por eso digo que es una empresa de movilidad y no exclusivamente renting, es car as a service, es decir, es movilidad, es un servicio de movilidad. Tú pagas una cuota mensual, te olvidas de todo, excepto de echarle gasolina o de conectarle a la red, y lo demás se encarga la empresa de renting. Y claro, eso pues da bastante tranquilidad. Y además, si haces las cuentas, te sale a cuenta. ¿Así? Sí. Un ejemplo, más o menos. ¿Cómo de ventajoso es un coche Pues medio? depende del uso, depende del vehículo, etcétera, pero si tú haces cuentas, claro, si es la compra directa, es decir, cuánto me ha costado el coche, no tengo ningún otro contra cuánto pago de cuota, pues va a estar ahí o va a estar un poco por encima, pero si tienes en cuenta todo lo que tienes que pagar tú, que le ocurre al coche, cambio de neumáticos, paso por taller, Seguro, revisiones, seguro, etcétera, y lo pones en un Excel y al final sumas y divides, Tal cual. pues probablemente te va a salir bastante a cuenta, sí. Y la gente ha cambiado ya, porque al final... Está cambiando. El Sí. problema que tenemos en España es igual con el tema del alquiler. O sea, No. la gente... No, es que quiero tener la casa en propiedad. Bueno, pero es lo que decía, la casa en propiedad puede tener un cierto sentido. Pero porque hay una revalorización normalmente, pero el vehículo lo que hay es una depreciación. Entonces, tarde o temprano el coche va a tener un valor residual cero. Es algo que está aumentando. De hecho, casi el 22% de las operaciones de vehículos matriculados, de la compra de vehículos matriculados en España, de lo que va de año, es mediante renting. El 21,8%, según Poca broma, sí, según la patronal. Yo creo recordar que el otro día hice la cuenta, a lo mejor me equivoco, pero creo recordar que Ayvens compraba aproximadamente entre 7 y 8 de cada 100 coches que se venden en España. Es una barbaridad, ¿eh? Y luego estos coches, claro, tienen una segunda vida después Y luego, de... evidentemente, hay otro negocio que se encarga de hacer cosas con los coches que quedan liberados del contrato de renting, que es o se venden directamente y hay un mercado de coches de ocasión bastante potente, o se realquilan en un segundo renting, que es un renting de vehículo usado, que es muy interesante. Que también para existe. Claro, Sí. claro. Yo lo hice, yo compré un coche de Lisplan ¿Ah, una sí? vez, me salió estupendo. ¿Y también para particulares? O... Sí, claro, no, claro. particular, sí, sí. Además, la gente, los coches de renting los suelen estar bastante Poco tiempo. bien y luego los reacondicionan, pero los coches están bastante bien porque tienes un coche Claro. 3 años Claro. y casi siempre a los 3 años te queda con un buen precio y además un coche que está en buen Verás, estado. te voy a explicar. Yo siempre digo que las empresas de renting, en este caso Ayvens, que es la líder del mercado español, es la mayor fábrica de coches usados de España. Primero, por el volumen de coches que tenemos casi 250.000 de coches dando vueltas por España en este momento, aproximadamente el 25% de la flota vence cada año, con lo cual pues estamos hablando que aproximadamente 70 y pico mil coches todos los años los liberamos, son 70 y pico coches que han tenido una vida aproximadamente de entre 4,5 años de media, pero claro, han estado perfectamente mantenidos, porque las empresas de renting preferimos invertir en mantenimiento preventivo que correctivo. Con lo cual, los coches tienen sus mantenimientos, los coches tienen sus revisiones, los coches tienen tal, y son coches que están muy bien mantenidos. Con lo cual, son coches de segunda mano o coches de ocasión de una excelente calidad. Claro. No solo los nuestros, los de todo el sector. Es decir, que mis competidores probablemente actúan de manera muy parecida, aunque yo, claro, digo que los mejores son los míos, claro, no decir que los demás. Claro, que hay Bueno, que puedes decirlo porque sois los líderes. Bueno, yo creo que yo lo que sí doy fe que los míos son fantásticos. O sea, el mantenimiento, el departamento de operaciones funciona como un reloj suizo, de verdad. Hay que recordar que el año pasado hubo 1,1 millones de coches VN, o vehículos nuevos vendidos, pero casi un poquito más de 2 millones de vehículos VO. O sea que es un mercado que es el doble con respecto a los Y vehículos encima nuevos. va subiendo de cotización. No, va Porque subiendo, Hoy pero en eso- día el VO está Pero sobre barato, todo, ¿no? lo que decía David, sobre todo, si ves las cifras en los últimos 5 años de cómo ha subido el renting a particulares, que es quizás donde más ha subido y donde menos era un producto poco conocido. Los particulares siempre o se pensaba que era un producto más orientado a empresa, es casi una subida exponencial. Ahora hay muchísimas operaciones que se hacen con particulares y es que la gente, que es lo que decía David, la gente ha hecho números y ha visto que en según qué circunstancias sale a cuenta. Sí, pero Pero, además, David, ¿por qué hay ese mantra de el renting para particulares no compensa? bueno, yo creo que ya no hay ese mantra.
O sea, yo creo que ese mantra está Explícanos. desapareciendo. No, pero es lo que te decía antes. O sea, la gente ve una cuota y lo que hace es calcula directamente el coche. Si lo compro cuesta tanto, que lo he visto en la revista no sé qué o en la página no sé cuánto, entonces divido entre 48 y me sale igual un poco más barato. Pero claro, no tiene en cuenta todo lo que asume la empresa de renting que no asumen ellos, que es todo menos la energía. Y para, por ejemplo, un particular que nos está escuchando ahora mismo, ¿cuáles son las condiciones para poder acceder a una operación como esta? Pues no sé, yo imagino que pasa pues algo tan sencillo como pasar un scoring bancario. O sea, exactamente. Sí, igual. básicamente Claro, es que no hay una... Presentar la declaración de... Pues yo creo que es el mismo que renta, pasaría o que el banco con te dé lo que la y ya está. financiera de la marca. Pues muy Sí, ¿no? efectivamente. Efectivamente, sí, no hay nada especial más allá de él. Sí. Además son muy rápidos y bastante efectivos. Esto es un proceso que llamamos onboarding, que está cada día más automatizado y es más fácil. O sea, Porque a día de hoy, me imagino, yo en los precios no estoy tan puesto, pero si lo pagas al contado, generalmente la operación suele ser más costosa que... no soy un experto, pero hasta donde yo sé, yo creo que no. Yo creo que a las marcas les interesa meter financiación. Claro. Porque les Por incrementa un poquito el margen. Ellos ahora trabajan mucho el renting, pero les interesa la financiación, que es donde realmente se gana más. Tienen un margen, efectivamente. Pero por el O sea, que volumen no- les interesa también que están muy metidos en el renting. De todas formas, siempre hablamos, cuando hablamos de renting, lo hemos dicho antes, que comprar un coche es la segunda compra más importante en una familia. La primera, evidentemente, es También la mandar a un vivienda. hijo al extranjero, te lo digo. Sí. También la primera, evidentemente, es la vivienda. La vivienda, yo creo que históricamente el español medio, hasta hace unos años, era muy reacio a alquilar. Él prefería siempre comprar y, sobre todo, comprar incluso obra nueva, ¿no? Eso, claro, llegó las crisis, que ha habido varias, y claro, muchos han tenido que bajarse del carro porque no tenían otra alternativa. En el coche, sin embargo, creo que ha sido totalmente diferente, en el sentido de que ha llegado el renting y la gente no lo ha hecho por necesidad, lo ha hecho porque ha visto que es mucho más ventajoso, ¿no? Yo creo que hay en la industria del automóvil en general, automoción en general, y en la movilidad, en el renting en particular, yo creo que hay un antes y después con la crisis financiera, sobre todo con el final de la crisis financiera en España, donde te recuerdo que antes de la crisis la venta de vehículo de ocasión era muy inferior a la vehículo, o sea, se vendían entre 2 y 3 coches nuevos por cada vehículo de ocasión, y eso se dio la vuelta, entre otras cosas, por los coches de ocasión se supone que eran más baratos que tal. Ahora tenemos un coche de ocasión que está completamente subido porque hay mucha demanda, y aunque hay mucha oferta, la demanda lo supera, ¿no? Entonces ahí yo creo que se produjo un poco esa parte final, donde ya no había oficialmente crisis, pero la gente aprendió a racionalizar. Esa racionalización se lleva también al ámbito de la movilidad, del coche que utilizas todos los días para irte a la oficina para trabajar, o para tu chavala pequeña cuando se saca el carné, o para tu marido que normalmente no le hace falta, pero quieres que tenga uno para irse a la compra, o lo que sea. Y eso es una cosa que se produce. Cuando tienen oferta, cuando la oferta se generaliza y la gente tiene dónde elegir, es decir, la gente puede hacer comparación directa, y tiene oferta del fabricante, y tiene oferta de empresas de movilidad, y tiene oferta de IBEX, lo que hace es que echa cuentas, y cuando echa cuentas es una compra racional, ¿eh? O sea, digamos que emocional puede ser el vehículo que elijas, pero el tipo de compra emocional es el color. claro, efectivamente, coche. pero la financiación, quiero decir, o la forma o la tenencia, esto está dejando de ser emocional para ser completamente racional, y es lo que tiene sentido, claro, por eso nos va como nos va. Sí, últimamente lo que has dicho antes es que la gente ya se hace una hoja de cálculo, Claro. y mira y ya compara con las ofertas que hacen las marcas. Las marcas te dicen desde 300 euros al mes, y luego ves la letra pequeña que te pone una entrada de 8.000 y la última cuota de 30.000. Y entonces ya la gente ya ha aprendido a hacerse sus cálculos, y entonces el renting personal está subiendo porque la gente se da cuenta que le interesa. Te quitas un montón de problemas si pagas una cuota mensual, ¿no? Y incluso hay gente que te lleva el coche a casa ya, o sea, directamente te lo hace casi todo por teléfono, y directamente te llevan el coche a casa y te lo dejan en tu casa. Sí. ¿Cuáles de los sectores que más está creciendo el renting? Porque claro, hablamos de particulares, pero también hay, lógicamente, empresas. Dentro de las empresas, como has comentado antes, la parte de empresas que mira por sus directivos, sus cargos intermedios e incluso su personal, como oferta, como parte del pago en especie.
Pero también hay una parte que activa el renting que tiene que ver pues con las empresas de reparto, con los vehículos agrícolas, etcétera. Desde un punto de vista corporativo, los coches se utilizan abrumadoramente, mayoritariamente, con una mayoría abrumadora para trabajar. Son coches de trabajo. Hay un porcentaje, a lo mejor un 10%, que son coches de representación, o coches de directivo, o coches con pago en especie, pero la mayor parte de ellos son coches para trabajar. Es decir, tenemos un 30% de furgonetas, quiero decir, pues no son coches de representación, son coches para llevar cosas, ¿no? No, y además creciendo, ¿no? Bueno, pero a ver, el mercado de empresas, digamos que el mercado corporate, es un mercado maduro en España. O sea, con una penetración altísima, se puede seguir creciendo en penetración, pero ya el crecimiento, ojo, no el volumen, sino el crecimiento se va congelando, porque ya estamos llegando prácticamente al límite. El leasing como forma de financiación en las empresas, yo creo que hoy en día ya ni lo consideran porque tampoco tiene ninguna ventaja, y operativamente las empresas de renting es que es una solución completamente diferente. De hecho, no es una financiación, es un servicio. Entonces, ahí digamos que tenemos una cuota de mercado muy ampliamente implementada. Los autónomos ya empezamos a tener unas cifras de cierta consideración, aunque todavía hay mucho. Claro, en España hay mucho autónomo. España es un país de autónomos, entonces hay mucho todavía, pero claramente las ventajas ahí son evidentes. Y luego está la parte particular, donde tenemos todavía un porcentaje pequeño, pero claro, ahí a poco que crezcas, es lo que decías tú antes, claro, es que a poco que crezcas hace unos volúmenes brutales, ¿no? Porque un 1% sobre el total de coches de particulares que hay en España es una barbaridad. Claro. Y luego, ahí estamos todos un poco centrados también. Y luego también tenéis una parte que es importante, que es el renting flexible, que también vosotros lo trabajáis bastante bien. El renting flexible, a ver, para que nos entiendan, no es exactamente lo que no voy a decir, el renting flexible es como si fuera un rentacar, pero para empresas. Exacto. O para particulares, pero sin una duración fija. O sea, es decir, el renting flexible, que no le llamamos renting, pero en realidad no es renting, tú en el renting dices, oye, yo quiero este coche. Y entonces la empresa compra ese coche, te lo pone a ti, lo gestiona durante 4 años, tú al cabo de 4 años lo devuelves. Si lo devuelves antes, pues tienes una pequeña penalidad, o tienes una penalidad. Si lo devuelves después, pues tal. El renting es que tú te coges el coche y ya lo devolverás. Y entonces lo utilizan principalmente para 3 tipos de cosas. Para proyectos que no tienen un fin cierto, o sea, que no sabes cuándo va a acabar. Oye, una UTE entre de una constructora y una empresa de ingeniería que están haciendo un viaducto encima, un puente encima de una autovía. ¿Cuánto va a tardar? Todo terreno para ir a la Claro, obra, depende de cuánto dure el invierno. Si es un invierno seco, pues le hacen falta furgonetas todoterrenos, tal y cual, y acaban en 4 meses. Si es un invierno que no para de llover, pues van a tardar 7. Entonces, pagan lo que usen, ¿sí? Otra cosa es cuando hay puntas concretas, empresas de reparto, Black Friday. Oye, es que yo tengo una infraestructura de reparto de X y durante este tiempo me hace falta un refuerzo, fantástico. O cuando son actividades estacionales, desbrozado del campo, por ejemplo, que se tiene que hacer entre Navidad, bueno ya, pero se puso muy de moda, por desgracia, el otoño pasado, entre septiembre y el mes de febrero. Bueno, pues eso lo quieres para periodos concretos durante el año. El renting flexible no hace así. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones las empresas, los autónomos, incluso a veces los particulares, tienen necesidades que son puntuales y que no cubre exactamente el rentacar. Eso es lo que hace el renting flexible, ¿no? Claro. David, vosotros tenéis una apuesta muy clara por la sostenibilidad. Sí. Tenéis una apuesta clarísima y fruto de ello es el Ecomotion Tour, el evento que organizáis todos los años, en el que he participado. ¿Estuviste tú? ¿Es verdad? Sí. Y que participaron un montón de marcas con vehículos de todas las tecnologías. ¿Ganaste? No, gané. Tuve la mala suerte. Participó. Tuve la mala suerte de que nos perdimos a las primeras de cambio, saliendo del parking. Como para enviarte al Dakar a ti. Bueno, el desierto me defendería mejor si voy con Nacho Salvador. El desierto no te confunde. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál es la oferta ahora mismo? ¿Cómo veis la evolución de la oferta ahora mismo en este tipo de vehículos y cómo ves también el futuro de este tipo de vehículos? Al decir este tipo de vehículos, dices vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos o lo que vosotros llamáis eléctricos e híbridos enchufables, que es lo que más apostáis. A ver, la demanda es la que es, ¿sí? Y es una demanda que está por debajo de lo que nosotros preveíamos, lo que todo el mundo preveía hace tiempo. España no es puntera en las razones por las que no lo es todavía están por determinar, porque hay 3 que todo el mundo menciona, que es la falta de infraestructura. Yo creo que ya no tanto, porque las distancias son muy largas, pero nosotros no lo hacemos habitualmente, y porque los coches son caros. Ya han venido coches de Extremo Oriente que ya no son tan caros, pero bueno, es cierto que la demanda
creciendo como está creciendo a menor velocidad de la que preveíamos en un principio. Al final, la sostenibilidad es una cuestión de sentido común, no es una cuestión de tecnología, ¿vale? Es lo que estábamos hablando antes fuera. Hay que decidir si queremos descarbonizar o electrificar, porque una cosa no necesariamente implica la otra, ¿vale? Y es más, nosotros tratamos de aplicarle a esto sentido común. Es que no siempre se puede electrificar. Y te pongo un ejemplo muy claro, y ahora te cuento una iniciativa que tenemos antes de la economoción. Si tú tienes, por ejemplo, una red comercial que utilizan el coche para su actividad comercial, pero que se lo llevan a casa, es decir, es también su coche, y viven en una zona de Madrid donde no son viviendas unifamiliares, son viviendas de bloque, ¿sí? Sin cargador. Sin garaje. Claro, sin garaje. ¿Dónde cargan? ¿Y cuántos cargadores tendríamos que tener en la calle para que esa gente pudiera cargar todas las noches el vehículo? Porque son gente que hace kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, este es un colectivo donde obligarles a tener una electrificación probablemente no sea la mejor opción, ni la más inteligente, ni la más eficiente. Pero hay que descarbonizar ese grupo. Bueno, pero hay otras, alternativas. claro, pero hay otras alternativas. Es decir, ahí, por ejemplo, usaríamos un híbrido enchufable, o propondríamos a lo mejor el uso de combustibles renovables o en emisiones netas cero. Es decir, hay que tener... Autorrecargable. Híbrido O un híbrido autorrecargable. autorrecargable. Es que los híbridos autorrecargables son muy eficientes, sobre todo en ciclo urbano. Fuera del ciclo urbano, como la electricidad, claro, prácticamente no incide. Si tienes mucho uso en carretera o en autopista, es verdad que no le sacas partido, ¿no? Pero sí, pero si le preguntáis a un taxista de Madrid, el híbrido es un coche que le va fenomenal. Lo llevan teniendo desde hace mucho tiempo y suelen estar bastante satisfechos. Es decir, cada tecnología tiene su uso. Es verdad que estamos firmemente convencidos que el coche eléctrico va a tener una preponderancia muy importante en el futuro. A lo mejor no va a ser la única opción, pero sí que va a ser la opción claramente mayoritaria, pero hay que entender cuándo y dónde se puede y no se puede. Entonces, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Ayvens Electric, que lo primero que hace es entender cuál es la actividad para saber si se puede o no se puede electrificar esa flota o ese conjunto de coches. Lo segundo, entender si los conductores, que no tiene que ver nada con la actividad de la compañía, están en disposición de cargar los coches en caso de que la actividad permita la electrificación. Y esto es una cosa que hay que preguntarle conductor por conductor, es decir, tenemos preestablecidas unas encuestas para preguntarle a los conductores de los clientes, etc. Lo tercero, hay que ver exactamente, las empresas siempre están pensando, las empresas tienen la obligación, gracias a Dios, de hacer que los negocios sean rentables, en el corto, en el medio y en el largo. Entonces, hay que entender que hay que hacer una balanza y tienen que decidir qué parte tiene que ser descarbonización y qué parte tiene que ser lo que nosotros llamamos TCO, Total Cost of Ownership, que es cuánto me cuesta mantener el coche operativo, cuánto me cuesta operar con el coche, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda la flota de coches que hay ahora mismo en oferta en España, con sus consumos, con sus costes de mantenimiento, etcétera, de forma que somos capaces de entender cuando tenga que cambiar el vehículo, sugerirle qué le viene mejor en función de datos reales de su uso, de su circunstancia, que nos llevamos a esa base de datos y buscamos, no con el coche que tiene versus un coche eficiente, sino con el coche que sustituiría con la tecnología actual a su coche versus el coche eficiente, y ver exactamente cuáles son los costes y cuáles son las eficiencias. Y luego tienes que tener en cuenta cuál es la solución de recarga, es decir, en muchos casos no hay una solución de recarga, pero sí, oye, hay un garaje, oiga, pues la compañía le puede subvencionar, tal, es decir, tener una infraestructura de recarga, de instalación de recarga, que sea rápida y eficiente, y créeme que no es tan sencillo que alguien digas que para pasar mañana te hace falta tener 150 cargadores instalados, porque están bastante saturados. Sí. Y por último, claro, los coches eléctricos necesitan talleres que tengan capacidad para atender a coches eléctricos, porque los tiempos de paro del coche, los tiempos de inactividad van directamente contra productividad. Es decir, eso es. Si yo soy un particular y hoy no puedo coger mi coche, bueno, pues a lo mejor me tengo que fastidiar, voy en transporte público y he perdido 45 minutos, pero bueno, no me afecta la productividad. Pero claro, si tienes... Claro, profesional, imagínate un autónomo cada día que no puede coger el coche. Eso sí que es un drama, ¿no? O una empresa de lo que sea donde el coche es parte esencial de la actividad. Vale, pues eso hay que tenerlo, ¿no? Y ahora, si me permites, volviendo al Ecomotion, pues el Ecomotion, como has dicho tú, el Ecomotion para nosotros son tres cosas. Primero, es una prueba. Es una prueba que consiste en que 23 fabricantes este año hemos batido el récord con 34 coches que presentan los fabricantes, los que ellos quieren, son conducidos por un periodista, como tú en tu caso, y por un representante de la marca que no puede ser un piloto profesional. Tiene que ser alguien de la marca, alguien de esa marca en concreto, pues que suelen venir las personas de ventas especiales, que son los que atienden las empresas de renting o de movilidad, ¿vale? Y entonces se hace una especie de rally de regularidad, pero con la particularidad de que el resultado tiene que ser cuánto eres capaz de batir
la marca de consumo de combustible que en el WLTP declara el propio fabricante. Es decir, cuánto es el fabricante capaz de batir su propia marca de consumo. ¿Vale? Y eso lo que hace es que demuestra cuánto de importante es la conducción para el ahorro de energía. De cualquier energía, puede ser la eléctrica, que sabes que es el mayoritario de los coches, es decir, el 80% de los coches este año ya eran 100% eléctricos, me parece que un 15% eran híbridos enchufables y una parte residual había 4 coches, me parece, que eran híbridos. ¿Vale? Uno era el mío. ¿Vale? Y bueno, pues que están en el mercado, pero claro, van perdiendo un poco de cuota con respecto a los coches eléctricos, no electrificados, ¿no? Eso es lo primero, y es interesantísimo ver cómo se baten las marcas, ¿vale? También es cierto que ventanillas subidas, no lleva aire acondicionado, Calor. espejos tal. Hay que hacerlo en invierno, hombre. Claro, pero tiene la particularidad es que, claro, no es un circuito cerrado. Es un recorrido que prepara Fernando Lobón. Fernando Lobón, para quien no lo sepa, Fernando Lobón es una persona muy conocida en el mundo del rally en España, es asesor directo de la FIA para temas de electrificación y rally, organiza el campeonato del mundo de rally en España, o sea, es una referencia y él hace todo el recorrido, hace tal. Los coches llevan un doble transponder y hay gente que está monitorizando constantemente en un monitor, que lo llamamos la NASA, donde están, se precintan las trampillas de acceso a depósito a... No, exactamente igual que un ecorrally exacta, de España, de energías alternativas. Que es el que organiza los rallies. Exactamente igual. Casi todos los rallies, Fernando los organiza. Y Pepe Balaba también, o sea, sí. Claro, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que no es un circuito cerrado, es un recorrido por autovía, carretera y ciclo urbano. Que más real no puede ser. Claro, es absolutamente Antonio, real. ¿quién conduce, el periodista o el responsable de la marca? Hay cambio Es obligatorio. ¿Ah, sí? Sí, Claro. es obligatorio. ¿Y qué tal los de las marcas? Pues yo tuve la suerte de contar con, bueno, voy a decirlo porque es amigo, con Pablo Barrio, que la verdad es que lo hizo muy bien. Nos perdimos los dos, o sea, nos perdimos, pero ¿sabes qué pasa? También te las he liado en el Ecorrally. Sí, pero mira, Madrid, o sea. escucha, pasó exactamente igual que cuando tú y yo empezamos a hacer estas cosas. Empezasteis a perderos. El primero pagamos el pato. En el Ecorrally no podíamos cambiar de conductor. No, pero pagamos el pato con el tema de la navegación, el roadbook y tal. ¿Cómo era aquello? No calibrar, no Eso hacer el es. tramo de calibración. Pero el segundo día, o sea, la segunda vez que hemos coincidido mi amigo Pablo y yo, de Stellantis, ya sabía cómo medir regularidad, ya sabía cómo Rapid leer el llevabais roadbook. No íbamos sin Rapid, íbamos con el cronógrafo y íbamos cantando cada kilómetro. Con el antiguo usanza. Sí, al antiguo usanza. Y él ya te da ese gustillo, ¿no? De decir, de vivir la regularidad, porque la regularidad es el momento más divertido de todo el ecomuseo. Te picas. Claro, porque tienes esa actividad de, venga, vamos un segundo arriba, un segundo abajo, lo hemos clavado, y vas sector a sector, ¿no? Kilómetro a kilómetro y lo vas marcando. La parte ya de consumo, pues es la parte más divertida también, pero es menos vivaz, ¿no? Porque tienes que ir con una regularidad, una velocidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿ves? Él, por ejemplo, está enganchado. El año pasado, que me tocaba más con él también, el año pasado estaba un poco diciendo, bueno, esto no es lo que yo suponía que era un rally y tal, porque ellos piensan que tienes que ir a fuego, que tienes que ir tal, pero le picó lo del roadbook y este año estaba más picado todavía, ya estaba conociendo las instrucciones, ya lo disfrutó mucho más, ¿no? Y yo estoy convencido de que si tiene suerte de hacer el tercero, le va a gustar mucho más, ¿no? Y es verdad que hay un pique ahí sano entre las marcas, sobre todo por conseguir hacer o demostrar que sus coches pues son más eficientes de lo que marca el ciclo de homologación. Que es muy parecido a lo que hacemos quizá con Suzuki en el litros por kilos, con un fin benéfico, sí. de bajar los consumos que la marca homologa y dice en sus publicidades y en todo, oye, esto es lo que gasta. Pues no, te demostramos que gastamos menos. Bueno, lo hemos hecho con otras marcas. Acuérdate, hay una marca asiática, como decía David, hay una marca asiática que en su anuncio de uno de sus vehículos híbridos enchufables anuncia 1080 kilómetros, ¿no? Nosotros le hemos hecho BYD. Ellos dicen BYD, pero nosotros aquí decimos BYD porque Pues, estamos en España. Eso es. Nosotros hemos hecho el récord, hicimos más de 1400 con el mismo coche. Sí, y nosotros también. Nosotros fuimos de estadio en estadio de fútbol. Eso es. O sea que se puede. Si quieres, puede ser muy eficiente. Oye, David, y una pregunta, así como posible usuario de renting para particulares. A mí me gustan los coches raros. Entonces,
Raros, quiere decir. ¿A ti te gustan los coches? ¿A ti te gustan los coches caros? Bueno, Sí, le has cazado al vuelo. Es raro a la porque primera, lo ha cogido a la primera. Letra Le diferente. has ¿puede cazado al hacer vuelo. un renting de lo que quiera? ¿O hay límites? no, a ver, vamos a ver. Se puede hacer un renting de lo que quiera, pero ahí sí que el coste no va a ser eficiente. Te voy a explicar por qué. Cuando tú haces un renting de un coche habitual, que los hay de gama muy alta, Sí. habitual, hay economías de escala. Y las economías de escala se llevan a lo que nosotros llamamos la matriz de mantenimiento. Déjame que primero que explique cómo se calcula la cuota de renting, que yo creo que esto es muy interesante para Sí, tus sí, sí, oyentes, por ¿vale? favor. Mira, la cuota de renting se dice, oye, ¿cuánto cuesta el coche? Y ahora, vamos a restarle. ¿Por cuánto voy a vender el coche yo dentro de 4 años? Eso es lo que llamamos valor residual, ¿vale? residual, sí. Entonces ahí acabas de quitarle una gran parte al vehículo. Y ahí le vamos a empezar a sumar cuáles creemos que van a ser los costes durante la vida operativa. ¿Cuánto va a ser de mantenimiento? ¿Cuánto va a ser tal? ¿Cuánto va a ser el seguro? Claro, cuando tienes un volumen grande de coches, Puedes concentras negociar eso. economías de escala, ¿vale? ¿Qué pasa? Que coches muy caros o muy especiales, lo que nosotros llamamos exóticos, De nicho. pues un Ferrari, un Lamborghini, un Rolls Royce, etcétera, no te proporcionan economías de escala porque solo tienen unos sitios donde pueden repararlos, que es en Ferrari, en Lamborghini y en Rolls Royce. Entonces, lo que hacemos es el renting a coste real, es decir, cobramos al cliente todo lo que cuesta el vehículo. Entonces no tiene mucho sentido, porque al final ahí sí que si haces las cuentas vas a pagar lo mismo y además a mí me vas a pagar el fee más la parte de financiación y no te vas a ir a cuenta, salvo que quieras que no ser tú el propietario, pero ahí va a quedar también... Quitarte que eres- de líos. que Ya, pero diría ahí que va a no. quedar claro, de todas formas, por si acaso alguien se ha pensado que esto es una forma de evitar tal, porque evidentemente al final el tenedor del contrato eres tú, ¿no? Con lo cual el firmante del contrato eres tú. Hacienda lo sabe. Hacienda lo sabe, Claro. sí. Hacienda sabe todo, claro. Pero, por ejemplo, ¿un Audi RS se considera exótico? Sí, probablemente También. sí. Ah. Sí, probablemente sí. Pero si no hubiera límite de dinero, quiero decir, si al cliente no le importase gastar Sí, se hace. cantidades indecentes, ¿podría hacer un renting, por ejemplo, mes a mes? ¿Podría cambiar de No, coche al mes? no. Hay un límite, ¿no? Claro, no. En cuanto a plazos, ahí hay mucha menos flexibilidad. Yo creo que el mínimo está en 2 años y medio, 3 años. Vamos a dejarlo en 3 años. Creo que hay algo inferior, pero normalmente son de 3 años. Por debajo de 3 años no sé, porque ya no sería un renting, ya sería otra cosa. Vale. Vale, o sea, el renting estamos hablando ahí en 3 años. A partir de 3 años, yo creo que por decir. 3, 4. Es que al final. Lo habitual está, a ver, la media está en 4,5 me parece, pero normalmente es que es de 3 con mucho a 5 años lo que es habitual, ¿vale? ¿Cuál es Lo el...? ves cuál en es- las ofertas, porque en las ofertas Sí. dicen... Es de 36 meses. De 36 meses, Pues que 48 lo dice y a ANFAC, 60. lo dice Sí. Faconauto, lo dicen todas las asociaciones. El principal problema que tiene España en su parque móvil es la antigüedad. O sea, es que aquí tenemos la solución en las empresas de renting. Claro. Porque al final la gente sigue un poquito con la cosa. Yo el primero, lo de un coche me tiene que durar 10 años. Y tú ahora ves, además, los coches con la tecnología que tienen, con cómo están concebidos. Te puede durar 10 años, ¿eh? Sí, pero a ver, Pero- yo ahora, mira, cada vez que pruebo un coche moderno, y me vais a perdonar, pero hago los vídeos quejándome, cada vez más plástico, cada vez más pantallas, cada vez más crujidos. Un coche Cada hace vez 20 menos años- botones. Menos botones. Todavía hay marcas que te dan 15 años de garantía, ¿eh? El otro día, no sé quién, un compañero puso en Instagram una garantía de un Youngtimer, un Mercedes que se ha comprado. Y hablaban de 30 años, de 50 años, temas de corrosión. Y luego, al fin, hablaba de Mercedes. En el improbable caso de que su Mercedes falle, se lo recoge. Es que Eso está cambiando. Parte de lo que es muy interesante con las empresas de renting es que los coches hoy evolucionan muy rápido. Claro. Entonces, si tú te compras un coche y Y los quieres tenerlo eléctricos más. 8 o 10 años, al tercer año ya el coche se te queda antiguo. De esta manera tú tienes coche actualizado, cada cierto tiempo vas cambiando. Yo le y vas- quiero poner en un brete a David. Quiero preguntarle, ¿cuál es el bestseller de Avens? Ostras, pues no me lo sé, pero no me lo sé y a lo mejor debería sabérmelo. No te sé decir. Yo creo recordar que tuvimos a principio de año una oferta de Peugeot 3008, creo recordar, que voló. Pero porque a veces tienes ofertas concretas que son muy Claro. competitivas O sea, y vosotros tal y cual. funcionáis con las marcas. No, claro, Cada claro, uno haciendo sí. un acuerdo con cada una. Y, Tienen un nosotros- departamento de nuestro- compras claro, súper Compran súper potente. miles de unidades de Sí, golpe. sí. Claro. Date cuenta que nosotros
si la duración es aproximadamente de 4 años, el contrato, por decir una media, cada 4 años está renovando, a cada año está renovando un cuarto de la flota. ¿Cuál es Si tienes un la cuarto compra mío, así más numerosa, más bestia que habéis hecho con un fabricante? Es decir, oye, pues hemos este comprado año- 6.000 unidades de... No, este año anunciamos, yo creo que a principio de año, si no me equivoco, anunciamos la compra de 500.000 de coches a Stellantis para toda Europa, ¿no? Yo creo que 500.000 de Fíjate coches. fíjate la Es producción. una- no está mal. Sí. Es Yo que creo no que hay, se anunció. no hay mercados que tengan 500.000. Es que resulta curioso porque yo antes de estar en el estado que estoy ahora, yo estaba de becario, pues yo estaba de CAM de flotas y yo me dedicaba a vender a Lisplan. Y entonces, claro, tengo conozco la empresa por dentro, conozco el departamento de compras, era el más efectivo de todas las empresas de renting que yo trataba. Igor Ozaeta. Igor Ozaeta que es un tío crack. que es un crack. Y Además, además- de ser un tipo excelente, Sí. un Y chaval compra, fenomenal. te aseguro que me apretaba las tuercas y conseguía además siempre siempre respetando, y Siempre. durante 4 o 5 años ha sido... Seguro que Nissan también ganaba. Porque está en Nissan su... ganaba, Sí, y sí, además seguro que vendíamos, ganaba. te acordarás que ha habido ofertas con Qashqai que han funcionado muy bien. Muy bien, y muy bien. yo veía ese coche y digo, ese coche lo he vendido yo. Sí, sí. Y no te lo voy a preguntar porque preguntarte cuál es el menos fiable es un problema. Pero el más fiable que os ha salido... Pues tampoco te lo puedo decir, aunque podría haber mirado los datos. Los coches van ganando en fiabilidad. Absolutamente, eso estoy de acuerdo. Dan un poquito más de problema a veces las electrónicas, que es verdad que los coches cada vez tienen más electrónica, y las electrónicas a veces, sobre todo en modelos que son nuevos, a veces dan un poquito de problema, pero nada que no se pueda solucionar. De hecho, ayer estuve en Portugal probando el nuevo Lexus RZ, del que todavía no podemos contar nada hasta el día Pero de que hoy. tiene un volante raro, sí. Que tiene un volante raro, sí. Sí, pues Eso lo he sí visto se puede yo en el contar. Intergram de la Lo gente, que no sí. se puede contar son las impresiones de conducción. Que yo he tenido la suerte de probar la versión de hace 2 años, que no la lanzaron al mercado, que era una... Pero tenía el volante raro ¿Demostrador también. o qué? Era una primera versión. Un volante Una tipo preproducción. kit, ¿no? De Michael Knight. Sí, era Los jóvenes no saben de qué os hablo. era una preserie, una preproducción que estaba para salir al mercado, pero que todavía no estaba con el ajuste preciso. Y ya tenemos la versión que va a salir al mercado, ya la hemos probado y no podemos contar nada. Pero una de las cosas que sí que me interesaron fue el tema de las garantías. Ojo, en un vehículo eléctrico, es extensible a cualquier producto de Lexus. Y fijaos la confianza que tiene Lexus en su producto, que mientras mantengas la revisión en Lexus año a año, se te va extendiendo. 15, 16, 17, 18, lo que sea, hasta 1 millón de kilómetros. Sí, pero tiene la letra pequeña que dependiendo qué componentes, si son componentes de fricción o como cierto tipo de componentes no hay. Es como Hombre, los eléctricos, te dan 8 años o 10 años y te lo dan para el motor, Claro. para toda la parte eléctrica, pero Claro. luego cuando la batería se te pierdes... No, y la batería tiene 10 años o 1 millón de kilómetros y te aseguran el 70% de la capacidad. Es la mayor garantía que hay en el mercado, con diferencia, porque normalmente el fabricante dice 8 o 160.000, lo que llegue antes. Aquí te dicen 10 años o 1 millón de kilómetros, lo que llegue antes. Es la vida útil del coche. Antes lo achatarras, antes que activar la garantía. Es así. O sea, fíjate. Es verdad que hace poco estaba leyendo un estudio, lamento no acordarme exactamente qué estudio, estaba leyendo un estudio donde, hombre, ya tenemos unos cuantos años de experiencia con coches eléctricos, con Total. países donde están muy, muy introducidos, y ya hay experiencia real de cuánto duran las baterías, y las baterías están durando bastante más de lo que los propios fabricantes pensaban que duraban, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Bueno, si el eléctrico ahora está pegando y la gente se está dando cuenta, lo ves en la calle, que ahora ves un montón de coches eléctricos por la calle. Lo que pasa que tiene que haber un cambio de paradigma. Mira, hoy lo he estado discutiendo con un taxista que me estaba hablando, ¿qué hago? ¿Me cambio de taxi y tal? Iba en un Toyota Corolla 140H, que lo tenía desde hace 5 meses, el tío está encantado, porque es que lo que decía David, es un híbrido autorrecargable, es un coche fantástico para la ciudad, fiable. Lo único que se quejaba, que es verdad, que tiene un acceso complicado. Porque es verdad, el Corolla Sedan no es un coche que cómodo para acceder, ni para bajarte ni para subirte del taxi. Pero Y a los nivel que de somos mecánica de es lo hueso mejor. ancho, peor. Los que somos de hueso ancho, tengo Peor. que doblar el espinazo, pero bien. ¿Qué pasa? Que él me preguntaba, ¿coche eléctrico o no? Digo, pues para tu actividad depende. Si tienes un punto de carga donde puedas dejar el coche y, ojo, no doblas turno, es decir, que no tengas que tener un turno doble, pues te puede ser rentable. Si doblas turno y tienes que meterlo en un cargador rápido, Olvídate.
tienes que hacer números, porque la carga rápida barata no es. Claro, sí. Barata no es. No, yo tengo garaje y no doblo turno. Digo, pues a lo mejor un coche eléctrico es bueno para ti. Pero con la kilometrada que le metes a esos coches, ojito con la garantía. Entonces, yo se lo he dicho, digo, espérate, porque va a haber una evolución de aquí a 3 años a nivel de química de baterías que no lo vamos a reconocer. Antonio, y lo que digo yo siempre, que es una reflexión que invito a hacer a los oyentes. Dentro de 3 años, por ejemplo, ¿cómo lo has tú? La pasta que saca, en este caso, el gobierno de España, por los impuestos de los hidrocarburos, es alucinante. O sea, cuando tú metes el boquerel en el depósito, la mitad de lo que te cuesta el litro de combustible, más de la mitad, son impuestos. Sí, en el momento que dejes de percibir... Ya, pero ¿cómo discriminas que la luz que estás gastando es para cargar una batería de tu coche en el garaje o no? Es que, coño, tenemos aquí en el móvil inteligencia artificial que te dice ya casi pero cualquier vas a cosa tener... y que puedes poner a Gil Marín vestido del Madrid. O sea, no puedes hacer No, ese pero cálculo. vas a tener que poner un cargador inteligente Claro. que te discrimine, que estás cargando un vehículo, que haya una comunicación, un protocolo, etcétera, etcétera. Que con eso a lo mejor se puede hacer, pero ya tienes que hacerlo de forma retroactiva, que no es tan fácil, ¿sabes? Va a ser muy complejo, ¿no? Claro, Porque claro. ¿qué gobierno va a renunciar al pastelito Ya, pero es más del fácil. litro de diésel o Ya, gasolina? pero ellos van a hacer un cálculo y van a decir, ahora tenemos un 7% de... Respiras, pagas. Claro, Ya está. tenemos... Vives, pagas. 300 y Sí. pico mil coches eléctricos, creo que es ahora mismo el parque actual que está funcionando. Pero ¿cuántos millones de habitantes tenemos usando luz? Bueno, pues si le subo un 0,01% de impuestos a todos, compenso el tener que montar una historia para subírselos a unos pocos. ¿Me entiendes? O sea, yo que soy anticoche eléctrico voy a tener que pagar por el coche eléctrico. Tú vas a pagar la luz porque la luz ahora mismo en España es uno de los países que más cara está. ¿eh? ¿Y por qué eres anticoche eléctrico? Por un tema de religión. Pero luego prueba uno y Me le gusta. encanta. No, no, ¿Ves? no, pero porque lo tienes Me ideologizado. gusta el olor de la pues, gasolina. Fantástico, a mí también, pero eso no tiene nada que ver. Te puede del gustar el coche, pegamento, ¿no? te puede gustar el coche eléctrico y te puede gustar el coche de gasolina. No tiene nada que ver, pero a ti no te gusta el coche eléctrico porque el coche eléctrico, por suerte o por desgracia, durante mucho tiempo ha estado completamente ideologizado. Entonces, No, si y eras porque- tal, pues tenía que gustarte. Y si no, no tenía que gustar. Y hay gente que es de una parte y no le gusta, y hay gente que es de la otra y le gusta, y hasta el coche eléctrico es tecnología. Y la tecnología nueva que funciona siempre es bienvenida. Lo que esperamos es que conviva con la que ya funciona y que sea de la manera más Y eficiente libertad posible. de poder elegir. Bueno, Ojo, pues y hasta que cierto el punto. coche sí. eléctrico tampoco es una tecnología tan nueva. Se lo Bueno, pasa tal que y es- como- no. tal y como lo tenemos ahora, sí. No me digas lo de los coches del año 1898 con Yo no lo 25 tendré. baterías de ácido. No, mientras porque, no sea claro, eso está obligatorio, y inventado, cuando pero sea no tiene nada que ver obligatorio, con- pero también no tiene nada tendré que- Claro, es que dudas. te pone la gente, todo el mundo, no, es que el coche me- eléctrico está me inventado hace refiero, mucho me tiempo. refiero a los claro. coches de los eléctricos de los años 90 y tal, que No, hubo... pero la tecnología actual no tiene Ahora nada no que tiene nada que ver, es verdad. De todas formas, Son mucho más emocionantes y mucho más divertidos de conducir. yo creo que hay una pregunta de todos nuestros oyentes No que lo están compro. haciendo ahora mismo, pero se la voy a hacer al otro lado del teléfono, a don Charlie Barazal. Hombre. Muy buenas, don Charlie. Muy buenas. Yo solo quería, tú que estás muy bien informado de todo el tema de la Fórmula 1, ¿tú crees que Hamilton cuando estaba en Mercedes se hizo un renting con un clase A? No, ya te digo que no. Pero Ya va te en digo, monopatín eléctrico, ¿eh? Porque claro, ¿Quién va? Claro. ¿Qué? ya nos acaba de decir David que, Bueno, que de un Ferrari no se puede hacer un renting. ¿eh? Es lo que tiene. Las marcas hiper premium, pues es lo que tiene. Bueno, a Que ver, de todas maneras- hay pilotos de Fórmula 1 y de otras especialidades que hacen una especie de renting, Sí, ¿eh? porque son pay drivers. O sea, al final pagan por usar el coche en las carreras. Bueno, eso... ¿Eh? Ese es un melón que no sé si nos apetece mucho abrir. Pero ¿sabes? para eso Bueno, bueno. hay que tener superlicencia, que no la tienen todos. Claro, eso para empezar. Pero vamos, que no sé, no veo yo eso. ¿eh? Yo lo que sí que veo es que a ver si esta caterva de cuatreros que tenemos por políticos en general y en particular los de un lado, a ver si... No, una puñetera vez- Charlie, perdona, de todos. O sea, el Sí, político bueno, ya, no se pero puede bueno. ganar la vida en la empresa privada. O sea, Bueno, no, pues ya está. ya, Por pues, eso lo se que dedica a la quiero decir política. es que a ver si dejan de robar y Ah. de llevárselo por ahí Es correcto. para ver si así... pues, Si fueran de centro como le gustan al becario, que no están en ningún lado, pues sería otra historia, ¿verdad? No, el problema es que no es otra historia, eso es lo triste. Eso es. Pero bueno.
Bueno, Oye, Pues nada. a ver, hablamos. Palou sigue arrasando. Se va a llevar de calle el próximo título de la IndyCar y Sí. todavía no puede ser que este tío no sea un ídolo en España y que las masas le hagan Bueno. la ola cada vez que abre la boca. ya sabes que creo que hay dos personas, una Sí. es Quique Naranjo y otra soy yo, Sí, que le llevamos siguiendo eones. sí. No, y aquí en Vuelta Rápida GT se Sí, le hicieron claro. entrevistas a Palou antes de que llegasen Correcto. estos señores, Linares y Guzmán, cuando era otra gente, distinta pero otra gente. Entonces, Por cierto, lo de sí. Quique Naranjo, lo de Naranjo es por el color del pelo, ¿verdad? No, cada vez más blanco, que he estado en No. Le Mans con él y cada vez lo tiene más blanco. Eso es por los disgustos. Grande, grande, Quique. Y además blanco en todos los No, sentidos. hombre, eso siempre. Blanquísimo. Así que bueno, es lo que hay. Esto aquí ya sabéis que... De todas formas, una cosa, Charlie, supongo que no tenemos ese dato, porque a lo mejor es que ni existe. ¿Cuánta gente vio a Fernando Alonso cuando intentó ganar Indianápolis y cuánta gente vio el otro día a Alex Palou ganar Indianápolis? Me imagino que el porcentaje es bastante triste. Qué buena pregunta. Sí, no tengo el dato. Pero de todas maneras hay una cosa que ya algunos deportes ya se van dando cuenta. Y es que el que sea un deporte de pago lo termina matando, Mírese las motos. por ejemplo. Ah. Entonces, no es comparable. Es verdad que cuando estuvo Alonso, lo que se puso en marcha fue toda la maquinaria de la Fórmula 1. Pasó un poquito con Le Mans, A ver, no tan Le Mans tiene exagerado. entidad suficiente como para no Sí, necesitar a y, los... no, y la Indy, pero es verdad que la Indy en España, pues hombre, no es lo mismo, vale, estamos de acuerdo. Pero se puso toda la maquinaria de la Fórmula 1 alrededor de la Indy, incluso pues algún impresentable se apuntó al carro, Hombre, que no hacía más que hablar mal de la Indy, pero allí estuvo como un solo hombre, en fin. Las ratas oportunistas, yo es que no puedo con esa gente. joder. Entonces, Siempre en tu barco. claro, no es comparable. Oye, y hablando de la maquinaria de la Fórmula 1, ¿has visto la película? ¿La vas a ver? La voy a ver porque me está diciendo todo el mundo que hay que verla, que está muy bien. No, Digo, bueno, vale. A ver, yo también he oído que tuerces la boca con según qué cosas. A ver, lo que me han dicho es que precisamente para el entendido, por decirlo así, Dios me libre de ser un entendido, quizá no es hacia el que va dirigido, pero dentro de está más al nivel de RAS o de Le Mans 1966 Que de Driven. que de... Bueno, es que Driven tiene su cosa y es Stallone, joder, es que de verdad... Es verdad, es que, también a ver, los que tenemos una edad, Sylvester Stallone puede hacer lo que quiera, que Correcto. se lo Bueno, perdonamos. lo que quiera. Fue aquella que hicieron No, sí, de sí. Gran... Ahora es que ahora el referente para los chavales es un tal Timothy Chalamet, Ya, no sé sí. qué, que dices, no, eso no puede ser. no puede El ser. último Willy Nosotros Wonka. somos de Stallone, de Schwarzenegger, de Chuck Norris, gente de orden. Claro. Gente de cultura. La voy a ver porque bueno, Sí, ¿no? está muy bien, que está muy bien ambientada dentro del mundo de la Fórmula 1. He estado leyendo algunas cosas de cómo se ha hecho y bueno, pues hay que verla. O sea, Coño, si y he no- visto que Zac Brown le ha dejado a Brad Pitt un McLaren. Bueno, no es mal. A ver, Zac Brown es de los nuestros. Es un Sí, ¿no? tío de las carreras y Claro. pues y Brad Pitt pues le habrá comido el tarrambre o le ha visto tan entusiasmado que ha dicho, mira, Sí. A mí me da mucha envidia porque cómo está el cabronazo con 60 años. O sea, yo no. A ver, 61. debe tener todos los tratamientos del mundo. Yo no los tengo, claro. claro. De todas formas, Ni tú Charlie, ni, da- ni ninguno de nosotros. Y le da la elíptica más que ninguno. Sí, y Hombre, qué Tiene pelazo todo el tiene, dinero tío, para todos los tratamientos. También es ¿no? verdad. Charlie, también. hablando de cine y automovilismo, clasifícame del 1 al 3 a Steve McQueen, Paul Newman y Brad Pitt. Por favor, o sea, Brad Pitt no puede estar en esa clasificación. Dos que Hombre, pilotan por Dios. y uno que hace que por pilota. Dios, A ver, por favor. aquí, perdonad, en este programa no, el que se no me indigna- lo puedes poner a Brad Pitt ahí. el que O sea, se indigna es Charlie, quita. o sea que por No, favor no, le yo quitéis también. no le quitéis el cometido. Es que Charlie, Brad indígnate. Brad Pitt no sé qué pelis ha hecho, salvo esta Fórmula 1, que no la he visto. Por supuesto, creo que Bueno, he hecho alguna. Paul Newman, Steve McQueen. Os recuerdo que don Pablito, nuevo Sí. hombre,
fue segundo en Le Mans. Y hacía salsas. Es que los dos son pilotos. Sí, los dos son pilotos, pero creo que Paul Newman era más piloto. Sí. Hombre, Estuvo y más- estuvo grande, y grande. en la CART también, y hombre, Estuvo en la tuvo Newman el Haas, famoso el equipo, Newman hombre, Haas. sí. Creo que era más piloto y más hombre de carreras que McQueen. También es verdad que McQueen murió relativamente joven. Y luego fue el poseedor, yo que soy un pirado del tema de la relojería, del reloj vendido más caro jamás en la historia en una subasta. Un Daytona Paul Newman. Sí, un Rolex Daytona Paul Newman. Oh, Sí. pues- Regalado por su mujer, que decía, no corras. En la parte trasera. Bueno, de todas formas, Tenía calado. digamos que la versión de Paul Newman en moderna es un actor con el que estuviste tú hace bien poco, ¿no? Patrick Dempsey, hombre, un tío además que exuda masculinidad, sí. Y gasolina. En el buen sentido, Y gasolina, que Claro, también le da. si me hubieras puesto a Dempsey en vez de a Brad Pitt, me habría puesto- pero- No, es que Pero Dempsey, ¿cómo no lo has Dempsey es puesto? carrerista y tiene también un equipo, ha corrido en Le Mans. Pero bueno, Brad pero Pitt Tiene, es el que por estrena supuesto, película. es hombre. un afortunado propietario de Le Mans, un siglo de 24 horas. Correcto. El mejor libro jamás editado en castellano por Poe Books. ¿Al señor autoría. Dempsey? ¿Ah, sí? Ah, es verdad. fue hace Claro, Madrid, coño, ¿no? y hay foto y todo. Es Claro, verdad, hombre. es verdad. Hombre. Claro. Y Libro luego- que, por y- cierto, y como contamos el otro día, Loic Duval, también ganador de las 24 horas de Le Mans, que hubo además, me consta, pique. y hay foto de grandes envidias en el seno del equipo Peugeot por Y haber me tienes sido el intrigado afortunado. porque si te llevaste dos, no sé quién fue para el otro. Pues no hubo manera. Ah, Se volvió a España. vaya. Ya. Pasó. mañana mira, encontrarás como, esto. como la falsa moneda, pasó de mano en mano, pero estuvo a punto. Se lo ofrecí a otra leyenda, a Jackie X, pero me dijo que no podía hacerse cargo de él y para que se lo diese a una azafata y quedase durmiendo el sueño de lo justo, le dije, Jackie, o en otra ocasión. Otra vez. Eso exactamente. es. Hombre, es que es un libro de tapa dura, Hombre. 300 páginas, pues Y normal. kilo 400. Para llevarlo en Le Mans todo el Kilo día 400, es un... Kilo y medio. No, yo llevaba dos No, en 2 la mochila. kilos. Pero tú eres especial. Terrible. Y llevaba la muda para el día siguiente porque me quedé a hacer noche en el Correcto. circuito. Ahí, ahí, La ahí. llevabas dentro Calzoncillo del, de Biosca pesa también. la llevabas dentro del libro para que fuera planchadita, ¿no? No. Tengo mucho respeto a las obras literarias del señor Barazal y sobre todo... Si de está limpia. Poe Books. Oye, Austria este fin de semana Sí. Pues a ver, es un pinta lo circuito- mismo, ¿eh? Sí, es un circuito que le puede venir muy bien a Mercedes, porque es una alfombrita Sí. y es donde mejor va Mercedes. Pero McLaren está como está. Ya, pero está como está, pero en Canadá no ganaron. Recordemos, Canadá estaba reasfaltado y le fue muy bien al Mercedes. Así que cuidadito con eso. Sí, pero a ver, en Y- Mercedes, que tampoco puedo hablar de ello porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero estuve la semana pasada en la sede, en Brackley, la sede del equipo Mercedes, vimos cosas que no puedo contar y que todo muy bien. Claro. No, a ver, todo está un poco como el año pasado, al final de temporada. ¿Qué ha pasado? Que Ferrari se ha caído un poquito. O sea, Ferrari era el mejor equipo en general. Fue Pero el mejor empieza a hacer equipo la cosas de segunda Ferrari, como en Le Mans. No, claro. Bueno, ¿Eh? pero las viviste in situ en Le Mans, Sí, las sí, cosas sí. de Ferrari, o sea, que no hace falta que diga. Entonces, es lo único que le falta, que Ferrari se ponga a esa altura del año pasado Sí. y realmente se involucre en la lucha por las victorias. Pero ahora mismo, con Verstappen ahí de mosca cojonera, Mercedes, que en estos sitios va bien, o va a ir bien, y suele ir bien, en Austria, y McLaren, que sigue siendo McLaren, oye, yo creo que estamos ante un fin de semana más que atractivo. Así que, y luego, a ver qué ocurre en esa lucha intestina, Eso es. Piastri y Norris, Norris inteligentísimo, reconociendo la culpa inmediatamente, Sí. porque así le ha quitado un problema al equipo. O sea, él ha dicho, no, qué error, tal, porque si hubiera puesto un poquito farruco o no hubiera dicho, probablemente la división de McLaren habría llegado y le habrían dicho, Lando, puede ser el número uno, puede ser lo que quiera, diga el contrato misa, pero no, esto no puede ser, y se acabó luchar. Eso es. De esta manera, él como que venía a decir, no va a volver a pasar, tal, con lo cual ha ganado, aunque sea este gran premio de crédito, de margen,
para volver. Así que para volver a pelearle a Piastri, llegado el momento. Ahora, ¿qué hará el equipo si pasa una situación similar a la del otro día? Pues ahí está. Ya veremos. Que el problema Oye, de McLaren Charlie, fue no hacer nada. Sí. Terminando ya, un último apunte, el Rally del Yogur este fin de semana. Exactamente. Grecia, Los primera, se cumplen no sé cuántos años ya de la primera victoria. Desde el año 52. Me ha costado cogerlo del yogur. Grecia, de la Acrópolis. Y, hombre, Es blanco, ¿eh? a ver, Eso parece, siempre. se ha venido muy arriba Cachón. Hay que cambiar los recuerdos y poniendo una foto de Sainz y Moya ganando con el Celica en el año 90 y otra foto A ver. del... Y a la Acrópolis. Te voy a decir una cosa. Sí. El rally está para dar la campanada. Hombre, ya, Porque están todos. sí. Creo que están los 5 Todos, sí. del campeonato de Sí. WRC. Estaba para estar allí en vez de aquí haciendo la radio, eso es. Pasando más calor en Grecia, eso es. Aparte de eso, me refiero a que es una oportunidad para Cachón, para Solans, para Ruilova, o sea, para los nuestros. Para lo que decía el gran jefe, mandar mensajes. Que además se ha puesto mandar ayer mensajes. Estamos haciendo el programa hoy es miércoles, ¿no? Hoy es jueves. Jueves, es verdad, jueves. Ya no sé ni en qué día vivo, porque vivo entre aeropuertos. En una carta que publicó ayer que a la Fiano. Sí, Bien hecho, Calafiano, además, no. bien hecho. Creo que sí, porque Mandar mensajes. es que él fue a insinuar que se iba a presentar y empezó nuestro amigo el Moro a soltar leyecitas. Y a pedir, Entonces, sí, créditos. Charlie, como se graba esto en jueves, nos vemos esta noche viendo Correcto. a un reggaetonero de... No, es verdad, odiamos el reggaetón. Viendo a Alan Parsons. A uno de los grandes. Alan A uno de Parsons los por grandes. ahí. Me habías asustado. Claro que ¿eh? sí. Ingeniero del Let It Be de los Beatles. Y del lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Pero con Exacto. una carrera propia bastante Lo potente. vamos a ¿no? pasar Brutal, muy bien esta O noche. sea, no quiero ni pensar los años que tiene. 76, ya te lo digo yo. Joder. Bueno, entonces Sí, un Pues- año más que Bruce Springsteen. Y solo 7 menos que Paul McCartney, que ahí Eso sigue es. dando conciertos. Claro, es, claro. Pero Por más, eso, por eso. más mayor que todos nosotros. Charlie, nos vemos en un rato. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. a nuestros Un abrazo. oyentes. Adiós. Oye, ya estamos acabando este somero repaso a la actualidad deportiva. Tenemos que preguntar a nuestro invitado. ¿Me permitís una cosa? Sí. Yo tengo a gala orgullo haber sido muy amigo de Adrián Campos. Yo tenía ¿En qué mucha gloria esté? mucha relación con Qué tío Adrián. más grande. Con Adrián Claro, y Lisplan. claro, en Lisplan hemos tenido Lisplan es una empresa muy volcada en la competición de motor. De hecho, hemos patrocinado a Fernando Alonso, varias escuderías, a Margené, Antonio y García. Campo Racing es lo que es gracias a Lisplan. Bueno, uno de ellos tenía muchos patrocinadores. Bueno, porque pero Adrián se Campos, veía muy bien. Mira, yo tenía una persona que era mi segunda en el departamento de comunicación en Lisplan, que se llama Ruth Fernández, que creo que ahora trabaja en el ECNOR, hace mucho tiempo que no la veo, pero Ruth era una persona profesional extraordinaria, excelente, y conocía a Adrián antes que yo. Y decía, no te confundas, Adrián no es un tío de carreras, Adrián es un hombre de negocios. Claro. Y yo siempre decía, no, Adrián no es un hombre de negocios, Adrián es un caballero negociando y corriendo. Eso es. Entonces, Palop yo creo que le debe mucho, y además él lo ha dicho, Sí, que sí. le debe mucho a Adrián Campos. Por supuesto. Y Adrián Campos es uno de los grandes descubridores de talento en España. Una pena que falleciera tan joven. Pero oye, me gusta que siga Campo Racing Sí, su ahí hijo, macho, de verdad que- trabajando, muy que bien. nadie daba un duro, pero Muy ahí bien, sigue. el muy bien, equipo, muy ¿eh? bien, sensacional. Sí, sí. Perdón, la cuña esta, pero no he querido. no, he querido interrumpir es que pero me he quedado. todos Es que si no tenemos digo un lo de Adrián, pasado. es que si Claro, no digo lo de claro que sí, Adrián, claro. La labor del Lisplan. si no digo lo de Adrián, Claro que sí. reviento. Claro que sí. Sí, Y luego, fíjate, hablando de Campo Racing, ayer justo... ¿Hemos quedado que era jueves o...? Hoy es jueves. Vale, Sí, ayer bueno, miércoles. jueves. Es que de verdad que tengo un cacao. Suele ir después de los miércoles. Ayer Aston Martin Racing, el equipo de Fórmula 1, presentó su nuevo proyecto de academia y el primer piloto que han fichado, que ha salido ya con la ropa de Mariboya, piloto de Campo Racing, que el otro día estuvo en el roadshow de Carlitos Sainz en IFEMA, Sí. que la lió un poquito. Bueno. Pero un Sí, crack, sí, sí. un crack. Y oye, y que un equipo como Aston Martin, que viene ahora a Newey, Sí. que confíe en otro Es españolito. un fichajazo, ¿eh? Muy bien, muy Sí, bien. sí, muy sí, bien. sí, 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 total. David, oye, un placer de verdad. Oye, me lo pasó Espero- fenomenal. Muchísimas gracias. Y espero que los oyentes y los espectadores de YouTube tengan un poquito más claro lo que es el renting, porque al final es algo como está ahí. Ay, no sé si voy. ¿no? Esto al final, oye, comprábamos DVD, comprábamos Blu-ray, ahora está Netflix, comprábamos CDs, ahora está Spotify. Esto viene a ser un poquito más o menos parecido. Parecido.
Bueno, llámalo como quieras. No me voy a comprar el coche, pero lo voy a tener en el garaje. Bueno, Comprar en es, streaming. es una evolución. Eso Sí, es. sí. O una oportunidad para movilidad. Por Totalmente. supuesto. Pues hasta aquí hemos llegado. que Hasta aquí decía hemos que- llegado. Otro programa más. ¿Y qué programa? Y que no nos han echado de Libertad, de Radio Libertad. Cantarero que estuvo ahí en la pecera haciendo que esto sonase bien, el becario que habla muy poco, Eduardo Sánchez, un placer como siempre. Alguien tiene que, Ya sabes Miguel que Ángel alguien tiene que Linares. hacer de Carabaña. ¿no? ¿Qué tal? Todo muy bien. Antonio, despide tú a nuestro invitado, que al final lo has traído tú. Bueno, pues nada, David, un placer. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, espero Muchas gracias. que volvamos otra vez y el año que viene a contar otra vez cositas del Ecomotion Tour. Pero Muy tienes bien. que ganarlo. El año que viene me propongo hacerlo. Sí. Solo necesito un coche eléctrico. Recuerda que el acelerador es el pedal de la derecha. ¿En serio? Vaya, pues ahí va a ser, esa va a Ahí ser la está el clave. problema. Ese es el problema, ese. Esa va a ser la Encima clave. que se libró del lastre de tener a Biosca de copiloto. Mira. Señores, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.